Te quedas frío por una razón muy concreta. Alguien sostuvo una versión de los hechos con tanta calma, que casi lograste dudar de tu propia memoria, y eso duele más de lo que admites, porque no es un malentendido, es una maniobra. Lo fuerte es que ya llevabas días sintiendo esa punzada rara, como cuando entras en una habitación y notas que una conversación cambió justo al verte, o cuando un mensaje tarda demasiado y el silencio pesa más que cualquier respuesta. No vengo a suavizarte esto, vengo a decirte que esa mentira tiene grietas visibles, y cuanto más intentaron vestirla de normalidad, más dejaron un rastro que ahora empieza a señalarse solo. No me sorprende nada ver la carta del espejo hundido, porque cuando aparece así, retrata a quien sostuvo una máscara tanto tiempo, que acabó creyéndose su propio cuento, aunque por dentro estaba improvisando a la desesperada para que no se notara. Y lo más delicado para ti no es solo lo que ocultaron, es ese instante exacto en que tu pecho supo que algo estaba torcido, pero la cabeza quiso negociar, igual que tantas veces uno revisa un chat antiguo buscando una palabra distinta, una señal menos triste. Esta carta confirma que no estabas exagerando, había detalles pequeños, una promesa dicha deprisa, un gesto fuera de lugar, un cambio mínimo en la voz, que formaban una escena mucho más seria de lo que parecía. Siento además una rabia callada que has administrado como has podido, sonriendo por educación en momentos donde en realidad querías levantarte y decir basta, porque no siempre se rompe de golpe, a veces primero se agrieta la confianza, y luego se derrumba el resto. Veo el cansancio de cargar con preguntas que nadie respondía de frente, de quedarte dándole vueltas por la noche a una frase concreta, a una excusa demasiado ensayada, a esa incomodidad que te acompañaba incluso mientras hacías cosas normales. Y aquí viene el punto que no todos aceptan a tiempo, no te hirió solo la mentira, te hirió el intento de hacerte sentir que la verdad era un capricho, de tu imaginación. Si quieres que la verdad te ponga siempre un paso por delante, escribe en comentarios, la verdad me protege siempre, regala tu like y sigue conmigo ahora, porque lo que viene rompe cualquier expectativa y te deja sin palabras. Se marca con fuerza la carta del puente de ceniza, y esta carta no habla de una ruptura simple, habla de un paso que ya no puede cruzarse igual, porque una vez que ves ciertos hechos con claridad, hasta los recuerdos cambian de color. Fíjate en esto, situaciones que antes parecían inocentes ahora empiezan a encajar entre sí con una exactitud inquietante, como si tu mente encontrara por fin el sentido de aquellas piezas sueltas, que llevaban demasiado tiempo golpeando por dentro. Lo más adictivo de este momento, y también lo más incómodo, es que cada pequeño detalle nuevo reordena todo el tablero, y todavía no has visto cuál fue la razón real, para sostener una falsedad tan cruel. Hay una persona cerca de todo esto que no fue quien inició el engaño, pero sí lo vio crecer, y su silencio pesa, porque ese tipo de callada suele venir de alguien que prefirió no complicarse, incluso sabiendo que a ti te dejaban expuesto de la forma más injusta. Tal vez ya lo has intuido al recordar una mirada esquiva, una frase a medias, un cambio rápido de tema en una conversación que parecía normal, y de pronto tenía esa incomodidad que se pega al cuerpo, como el humo a la ropa. Cuando una escena empieza a ordenarse así, ya no estás ante una simple decepción, estás ante una verdad que llevaba tiempo empujando desde abajo para romper la superficie. También noto algo que te va a remover, porque lo que primero parecía frialdad de alguien concreto, en realidad fue cálculo, no ausencia de sentimientos sino una forma muy cobarde de protegerse, sin importar el golpe que fueras a recibir. Eso cambia bastante las cosas, porque a veces uno soporta mejor una distancia honesta que una cercanía falsa, y aquí hubo momentos donde te dieron migas de tranquilidad, solo para ganar tiempo y seguir sosteniendo una historia inestable. Has vivido algo muy humano, querer creer porque te importaba, porque tenías memoria de lo bueno, porque en el fondo todos intentamos salvar lo que amamos, antes de admitir que nos están fallando. Si quieres que la suerte se alinee justo cuando más lo necesitas, deja en comentarios, todo gira a mi favor, suscríbete y sigue aquí conmigo, porque lo siguiente es tan potente que no te lo esperas. Cuando se cruza la carta de la llave invertida, el mensaje se vuelve incómodo y preciso, ya no estamos ante un secreto escondido con habilidad, estamos ante una puerta mal cerrada que empieza a abrirse desde el lado menos esperado. Puede venir por una confesión descuidada, un nombre mencionado donde no tocaba, un dato que llega de rebote, o ese momento absurdo en que entiendes todo mientras haces cualquier cosa simple, fregando platos, esperando un audio, mirando un lugar común. Y te digo algo en voz baja,
Lo que te hiela no es únicamente saber la verdad, es comprender desde cuándo te estaban dejando vivir en una versión recortada de ella. Veo que parte de tu alma ya estaba preparada, aunque la parte más sensible quería retrasar el impacto, como quien escucha un tono extraño en una llamada, y aún así responde con normalidad para no estropear la escena antes de tiempo. Eso también es sabiduría emocional, aunque duela, porque no todo se confronta en el mismo instante, y hay veces en que uno necesita varios días para aceptar que ya no se trata de una sensación fea, sino de una certeza incómoda. Por eso esta historia aprieta tanto, porque toca algo profundo en el alma, la confianza que ofreces de verdad cuando te entregas sin hacer teatro, ni poner máscaras falsas. Hay una frase que alguien dijo y en su momento pasó desapercibida, quizá por cansancio, quizá porque sonó torpe, quizá porque estabas dando más amor del que estabas recibiendo, y ahora esa frase vuelve con un significado que cambia toda la escena. Lo vas a notar como un pequeño chasquido interior, ese instante exacto donde varias dudas se conectan solas, y entiendes por qué algunas piezas no terminaban de acomodarse, por qué la explicación nunca tenía calor, por qué la calma parecía fingida. Y cuanto más recuperas esas escenas, más cerca estás de tocar el centro de este asunto, que no tiene que ver solo con una mentira, sino con quién se benefició realmente de que tardaras tanto en descubrirla. Sagitario, lo que estás viviendo se parece a caminar sobre una baldosa floja durante semanas, sabiendo que debajo hay agua, pero obligándote a seguir con cara normal, porque todavía no podías demostrar nada sin sentir que quedabas como la parte exagerada. Has cargado con una mezcla rara de intuición y cansancio, haciendo vida normal mientras por dentro repasabas conversaciones, movimientos y tiempos, esa clase de revisión silenciosa que sucede cuando algo no cuadra, y aún así intentas no romper la paz. La cuestión es que ahora todo se vuelve más específico, ya no es una incomodidad general, es una cadena de señales humanas y concretas que se están ordenando ante tus ojos. Te hablo de alguien que cuidó mucho su imagen frente a ti, una persona que supo hablarte con tacto cuando necesitaba conservar tu confianza, pero que en cuanto sentía terreno asegurado empezaba a esquivar, corregir su propio relato o responder con esa calma tan perfecta que sonaba ensayada. A veces estas actitudes se notan en cosas ridículas y reveladoras, como sonreír solo con la boca, cambiar de humor según quien esté presente, o prometer que luego aclara algo y dejarte esperando mientras la noche se hace larga. Eso que veías como contradicciones pequeñas pertenece a una conducta más grande, una estrategia para seguir sosteniendo una versión de sí, que ahora se está agrietando por varios lados. Cuando descubres algo que no esperabas, te recorre un frío por dentro, como si todo encajara de golpe. Si esto te suena de verdad, deja escrito, ahora todo tiene sentido, porque lo siguiente impacta todavía más. Se ilumina con una claridad brutal la carta del rostro velado, y cuando aparece con esta fuerza, no describe simple reserva, describe a alguien que editó la verdad para parecer mejor, de lo que estaba siendo contigo. Lo doloroso aquí, es que esa edición tocó una fibra sensible tuya, porque fue dirigida justo al punto donde dabas margen, donde todavía querías pensar bien, donde incluso disculpabas conductas porque habías visto días distintos en esa persona. Pero esta carta no viene a dejarte peor, viene a darte algo que necesitabas, el permiso interno para dejar de justificar lo injustificable sin sentir culpa por ello. No estás solo en esta trama, y aquí aparece otra persona cuyo papel es más importante de lo que parece, alguien cercano al entorno, de esos perfiles que parecen no meterse en nada, pero terminan sabiendo más de la cuenta por estar presentes en lugares clave. Tal vez no te haya mentido directamente, aunque sí eligió una neutralidad que en momentos delicados actúa casi como complicidad, porque quedarse mirando también tiene consecuencias cuando sabe que otra parte está a oscuras. Ese detalle puede golpearte fuerte, porque duele distinto descubrir que el engaño no era de una sola boca, sino de un pequeño sistema de silencios sostenidos entre gestos cotidianos. Aquí se pone intenso algo que quiero que escuches bien. La verdad no solo empieza a abrirse paso porque alguien falla, también porque ya no pueden coordinar su historia como antes, y eso suele ocurrir cuando hay desgaste, tensión o culpa acumulada. Llega un momento en que las personas cansadas de sostener una farsa dejan huecos, contradicen detalles mínimos, bajan la guardia en una llamada, escriben de forma diferente, o responden con una prisa que antes no tenían. Ese cambio en el pulso emocional ya está ocurriendo, y quizá por eso tú mismo notas que el ambiente tiene una electricidad rara, como si algo estuviera a punto de caer por su propio peso.
Me emociona ver la carta de la campana gris, porque esta carta no habla del ruido exterior, habla del instante en que por dentro dices suficiente, y esa decisión vale más que 1000 explicaciones ajenas, aunque todavía no tengas la escena completa delante. Tu intuición lleva ventaja, y eso se nota en cosas muy simples, ese rechazo a ciertas excusas, esa incomodidad en encuentros que antes disfrutabas, esa necesidad repentina de proteger tu tiempo, tu energía, hasta tu forma de responder. A muchos les pasa igual en procesos así, siguen atendiendo mensajes, siguen saludando, siguen incluso sonriendo, pero por dentro ya empezó un desprendimiento que nadie alrededor sabe medir. La mentira más cruel no siempre es la más escandalosa, a veces es la que te hizo revisar tu valor, tu criterio o tu derecho a desconfiar, porque una buena parte del daño vino por el intento de modificar tu percepción de lo vivido. Eso deja un sabor amargo muy particular, parecido a cuando prestas algo importante y te lo devuelven roto, fingiendo que ya estaba así, una inversión de culpa tan descarada que tarda en asumirse, precisamente por injusta. Y en tu caso hay un detalle añadido, hubo momentos en que te dieron ternura o atención justo cuando más confundido estabas, como si supieran calibrar el consuelo para impedir que te alejaras del todo. Hay momentos en los que alguien actúa raro, sonríe pero se siente distinto, te deja con una duda clavada dentro. Si lo has vivido así, pon, algo no me cuadra, y sigue aquí porque ahora todo explota. No puedo ignorar la carta del nudo de agua, porque señala que detrás del engaño hubo miedo, y el miedo de esa persona no estaba orientado a perderte de forma limpia, estaba orientado a no perder control sobre lo que pensabas, sentías o decidías hacer. Es un matiz enorme, porque ya no hablamos solo de un error o una omisión, hablamos de una manipulación emocional sostenida por conveniencia, algo que explica por qué todo sonaba siempre a medias, por qué nada terminaba de concretarse sin dejarte ansioso. Al entender eso, incluso tus heridas adquieren un sentido distinto y profundo, porque no eras inestable, estabas simplemente reaccionando a un vínculo sostenido con información incompleta y confusa. Además, veo un cambio cercano en la forma en que esta verdad llega, no tiene pinta de discurso solemne ni gran escena, más bien se parece a ese momento aparentemente tonto donde una frase dicha por descuido, parte la niebla de golpe. Podría ocurrir en un entorno banal, con prisa, entre tareas, en una visita breve, en un comentario mal medido o en una conversación donde pensaban que seguirías aceptando versiones, sin preguntar demasiado. Y eso va a remover muchísimo, porque cuando la confirmación llega en un contexto tan cotidiano, la impresión se queda más honda, como si el mundo no te hubiera preparado para recibirla justo ahí. Lo más fuerte es que una parte de ti reconocerá de inmediato la verdad, no porque sea nueva en esencia, sino porque por fin tendrá forma, y ese reconocimiento duele como una fotografía mal enfocada que de repente aparece nítida. Te vendrán a la mente gestos concretos, cambios de agenda sin explicación, palabras de alguien de fuera, pequeños olvidos extraños, hasta la sensación de haber pedido claridad y recibir siempre una respuesta, diseñada para dejarte quieto. En ese instante vas a comprender que llevabas tiempo conviviendo con la prueba emocional de esta historia, solo que todavía no habías pronunciado por dentro el nombre exacto de lo que estaba pasando. Sagitario, aquí se produce el giro que cambia por completo el sentido de lo vivido, porque la mentira no nació solamente para ocultar un hecho, nació para mantenerte en una posición emocional concreta, esperando, confiando o dudando lo suficiente para que no cambiaras de rumbo demasiado pronto. Esa es la verdad fuerte que aparece ahora, y por eso sientes el cuerpo raro, porque lo que parecía torpeza, indecisión o caos ajeno era, en buena parte, una manera de administrarte la información para proteger intereses que no eran los tuyos. Cuando entiendes esto, muchos recuerdos te golpean distinto, incluso los momentos bonitos, porque dejan de parecer espontáneos y empiezan a mostrar una intención más calculada y consciente. Esa sensación de enterarte de algo tarde, y darte cuenta de que llevabas tiempo siendo engañado, te remueve por dentro. Si lo has sentido así, escribe, no vuelvo a caer, porque ahora viene lo más fuerte. Esto se pone muy serio al ver la carta del trono hueco, porque esta carta delata a quien necesitaba ser validado, admirado o sostenido emocionalmente, aunque para ello tuviera que dejarte habitando una realidad cortada en pedazos. No es solo una mentira, es una dinámica donde alguien buscó conservar beneficios, mientras evitaba la responsabilidad completa de decir la verdad, y eso es más cobarde de lo que imaginas. Si alguna vez sentiste que dabas más claridad,
más presencia y más corazón del que recibías. No estabas pidiendo demasiado, estabas percibiendo una asimetría real que por fin toma forma. Y aquí aparece el elemento inesperado, porque el engaño no estaba sostenido únicamente por miedo al conflicto, también había una motivación material o práctica mezclada, algo que a esa persona le convenía preservar en su rutina, en su comodidad o en su imagen pública. Eso explica por qué algunas decisiones resultaban tan frías justo después de momentos muy intensos, como si en vez de actuar desde el vínculo estuviera calculando consecuencias, horarios, ventajas o la forma menos costosa de no perder del todo ninguna de sus opciones. A veces el corazón ajeno no está vacío, pero sí está dividido por intereses pequeños, y esa división puede llegar a comportarse con una crueldad muy concreta y dolorosa. Veo también que otra boca empieza a soltarse, alguien que observó demasiado y cargó en silencio con un malestar incómodo, quizá porque no quería quedar en medio, quizá porque pensó que no le correspondía, hasta que cierta escena le demuestra que callar ya no le parece soportable. Esa intervención puede no ser heroica ni impecable, puede venir teñida de nervios, de culpa o de torpeza, pero será suficiente para mover una pieza importante de esta historia, y obligarte a mirar donde antes te resistías. Hay momentos en la vida en que la verdad entra sin música ni solemnidad, solo con una frase seca, y aún así parte la estructura entera de un vínculo. Me detengo mucho en la carta de la puerta viva, porque cambia una idea que llevabas arraigada. Pensabas que si presionabas demasiado podías perder algo valioso, pero lo cierto es que seguir sosteniendo la duda estaba impidiendo que vieras una salida, muchísimo más favorable para ti. Esta carta señala un umbral claro, no entre sufrir y no sufrir, sino entre continuar atado a la confusión o empezar a reconstruirte, con una dignidad más alta de la que imaginabas disponible. Y aquí aparece algo precioso dentro del caos. Cada vez que la mentira pierde fuerza, recuperas una parte de tu voz que llevabas amortiguando para mantener la paz. Tal vez incluso descubriste algo de forma indirecta y no quisiste aceptarlo por completo, porque reconocerlo implicaba tomar decisiones que removían el corazón, el orgullo, la costumbre, hasta esas pequeñas esperanzas que uno guarda como un boleto viejo en un bolsillo. Esa resistencia no te hace ingenuo, te hace humano, y quien haya amado o confiado de verdad, entiende lo difícil que es dejar de defender internamente una imagen, cuando ya no coincide con la conducta real del otro. Pero aquí viene el cambio más potente, ya no necesitas que esa persona te explique todo para darte permiso de entender, y esa autonomía emocional abre una fuerza enorme. Te despiertas en mitad de la noche pensando en algo que no resolviste, le das vueltas sin parar y no consigues desconectar. Si te ha pasado, escribe, mi mente no falla, y sigue porque lo siguiente engancha muchísimo. Toma cuerpo la carta del sol de hierro, y pocas veces la veo aparecer con esta mezcla de dureza y alivio, porque no trae una verdad amable, pero sí una verdad firme, la clase de claridad que evita años de desgaste futuro. Puede que al principio sientas un golpe en el orgullo, o en la ternura que habías invertido, incluso esa tentación de revisar una y otra vez cuándo empezó todo, como hace cualquiera después de una traición importante. Aún así, esta carta promete algo decisivo. Una vez que entiendas la motivación completa, el miedo deja de mandar sobre tus elecciones, y tu energía vuelve a ponerse de tu lado. Lo más impactante es que la mentira más cruel no termina de romperte, te ordena, porque saca a la luz qué personas te miraban con honestidad, quién evitó el caos por comodidad y quién directamente apostó por verte dudar de ti, para seguir moviendo todo a su favor. Eso va a reorganizar tu círculo, tus límites, tu forma de hablar, y hasta la manera en que contestas mensajes, no por frialdad, sino por respeto renovado hacia tu paz. Y cuanto más te afirmas por dentro, más empieza a inquietarse quien contaba con tu paciencia infinita, porque de pronto percibe que ya no tienes el mismo umbral para tolerar sombras. No quiero que subestimes lo que se acerca emocionalmente, porque el cambio práctico será rápido en comparación con el proceso interno, y en muy poco tiempo podrías notar una decisión, un alejamiento, una conversación definitiva, o un corte de dinámica que modifica tu día a día. Vas a sentir al principio ese vacío raro que queda cuando una ficción se cae, y todavía no ocupas su lugar con algo mejor, como cuando quitas un mueble viejo, y por unas horas la habitación parece más grande y extraña. Pero en esa extrañeza ya se está preparando un giro útil para ti, porque justo donde más se enfría una relación falsa, empieza a calentarse la posibilidad real de una vida mucho más limpia. Sagitario, ahora viene la parte que te devuelve fuerza.
porque una verdad amarga bien mirada no solo cierra una herida, también impide que sigas ofreciendo amor, tiempo o lealtad donde estaban consumiéndose sin el cuidado que merecen. Ya no estás ante el mismo mapa emocional con el que entraste aquí, porque lo que parecía pérdida empieza a mostrarse como una limpieza radical, una salida de emergencia que al principio asusta, pero luego salva más de lo que imaginas. Incluso tu cuerpo lo va a notar, más descanso, menos necesidad de comprobar cosas, menos nudo al abrir una conversación, y eso será una señal muy clara de que tu alma ya eligió verdad, antes que apariencia. Me encanta ver la carta del jardín del alba, porque es preciosa para un momento así, anuncia recuperación, renovación de ánimo y una oportunidad concreta de sentirte nuevamente en paz, sin tener que fingir fortaleza para impresionar a nadie. Lo mejor es que no pinta una felicidad vacía ni instantánea, habla de un renacer maduro, de esas mañanas donde haces algo sencillo y notas que pesa menos el pecho, que ya no necesitas revisar tanto el pasado para orientarte. Esa mejora llega ligada a una elección simple y poderosa, dejar de negociar con explicaciones débiles y apostar por hechos, tiempos y presencias que no te desgasten por dentro. También aparece la posibilidad de una conversación clave donde no vas a mendigar claridad, sino a colocar tus límites con una serenidad que desconcierta a quien esperaba encontrarte roto, ansioso o todavía disponible para tragarte otra versión conveniente. A veces el gran triunfo no es escuchar una disculpa perfecta, es descubrir que ya no dependes de ella para seguir adelante, con el corazón erguido y la cabeza limpia. Si llega ese intercambio, la mejor guía es hablar poco, nombrar lo esencial, no perderte en detalles tramposos, y recordar que quien quiere verdad la sostiene sin marearte. Tu entorno se recoloca después de esto, y verás con una nitidez hermosa quién te cuida de forma sencilla, quién pregunta de verdad cómo estás, quién no necesita espectáculo para mostrarte apoyo, y quién solo estaba cómodo mientras cargabas con la incertidumbre. Esa selección no será triste, será valiosa, porque en momentos de quiebre uno descubre que el afecto auténtico suele parecerse más a una taza caliente, una llamada serena o una presencia estable, que a discursos espectaculares llenos de promesas huecas. Lo que pierdes es teatro superficial, lo que ganas es suelo firme, y ese cambio te prepara para experiencias mucho más honestas y auténticas en la vida. Vas por la calle, y de repente recuerdas algo incómodo, te cambia el ánimo al instante, y no sabes por qué. Si lo has vivido así, deja, nada es casualidad, porque ahora viene algo que encaja perfecto. Se despliega la carta del río claro, y me gusta muchísimo para ti, porque no anuncia únicamente alivio emocional, también abre un tramo donde las decisiones se encadenan mejor, como si al quitar esta carga mental empezaras a ver con claridad asuntos de trabajo, dinero o proyectos que venías postergando. No es casual, la mentira te quitaba foco, drenaba atención, y una vez apartada deja disponible una energía práctica que puede traer organización, mejores ingresos, nuevas ideas o una oportunidad bien colocada que antes no veías. A veces la reparación del corazón se nota incluso en la cuenta, en el sueño profundo y en la calidad de las elecciones diarias, que tomas con cuidado. Si te preguntas qué hacer ahora con todo esto, te diría algo muy concreto: escribe para ordenar tu verdad, guarda pruebas si las hay, confía en lo que ya sabes, evita discutir donde solo buscan enredarte, y protege tu acceso emocional como proteges una puerta después de un intento de robo. No necesitas convertirte en piedra para sanar, solo necesitas no regalar entrada libre a quien confundió tu bondad, con una autorización para manipularte sin límites. Cuando uno pone ese tipo de límite, suceden cosas curiosas, vuelve la autoestima sin ruido, regresan las ganas de hacer planes, y la tristeza deja de gobernar cada rincón del día. Hay además una ventana muy favorable para el amor sano, incluso si ahora no quieres oír hablar de eso, porque después de una caída así el corazón aprende a distinguir con más fineza, entre intensidad y sinceridad, entre química y coherencia, entre atención y compromiso real. Podría acercarse una persona con energía más tranquila, menos necesidad de demostrar, más consistencia en los gestos, alguien que no active ansiedad sino descanso, y eso para ti será un cambio enorme. Antes de que esa puerta se abra del todo, el aprendizaje principal será honrar tu intuición sin pedir permiso, porque ya viste cuánto costó ignorarla y desoírla. Me emociona cerrar con la carta del hogar celeste, una carta de protección, sostén y retorno a ti, que dice algo precioso: no te estaban arrebatando valor, te estaban mostrando dónde no debías seguir mendigando transparencia.
La vida no te expone a esta verdad para castigarte, te la pone delante para redirigirte hacia relaciones, proyectos y decisiones mucho más limpias, más fértiles y más acordes con quien eres en este momento de madurez. Confía en el alivio que llega después del temblor, porque en muy poco tiempo mirarás atrás y entenderás que aquel hielo fue el principio de tu liberación. Vas a levantarte con más poder del que ahora sospechas, vas a notar cómo cambia tu mirada, cómo pesan menos ciertos nombres, cómo vuelve la risa en momentos cotidianos, y cómo se fortalece ese respeto interno que ninguna mentira ajena puede borrar cuando por fin despierta. Te mereces vínculos donde no tengas que investigar para sentir paz, caminos donde tu intuición sea aliada y no último recurso, y una vida donde lo verdadero no llegue maquillado ni partido por la mitad. Así que gracias por abrir este espacio conmigo, suscríbete y vuelve en la próxima lectura.